La diócesis San José de Temuco saluda a su nuevo pastor, Monseñor Héctor Vargas Bastidas. Queremos dar gracias a Dios, porque hacerlo es un acto de reconocimiento de que solo en Él tenemos la vida y la salvación, que se manifiesta en la valentía y fortaleza de todos los hijos de esta tierra, en el aguerrido y perseverante espíritu del pueblo mapuche, en la entrega y disposición de todos los hijos de esta iglesia diocesana, y también en su historia. La historia de nuestra diócesis y sus antecedentes. En los inicios del cristianismo aquí en la región, la preocupación del Papa Pío IV fue: había que crear un obispado en esta región de la Araucanía. Y entonces nombró a un franciscano, Fray Antonio de San Miguel Avendaño y Paz, que era superior de los franciscanos en Lima, y lo nombró obispo de la recién creada diócesis de la Imperial. Nos estamos refiriendo al obispado de la Imperial, no la nueva Imperial, sino la antigua Imperial que crearon los españoles como centro de operaciones para conquistar todo este territorio. Allí estaba este obispo franciscano y prácticamente gobernaba la iglesia desde el río Maule hasta Chiloé, es decir, desde la ciudad de Concepción hasta la ciudad de Castro. Estamos hablando entre los años 1568 al 1600. Prácticamente en ese periodo eran solo franciscanos los que estaban en este sector. Desde aquí el obispo hacía sus visitas pastorales a todo el territorio. En estas visitas pastorales, además de fortalecer los trabajos misioneros, la acción pastoral, el obispo se preocupaba de defender a los indígenas contra los terratenientes, contra la gente que abusaba de los indígenas. Fue un gran defensor de los indígenas. Las crónicas precisamente anuncian que este fue un obispo destacado. Indígenas sin duda que se rebelaron contra los malos tratos que daban los españoles en esa época. Y se destruyen muchas ciudades. Y entre las ciudades que se destruye también la ciudad de la Imperial. Entonces la gente tuvo que arrancar, también tuvieron que irse del lugar el obispo con los pocos religiosos que quedaban, y se trasladó por lo tanto el obispado de la Imperial a Penco, a la ciudad de Concepción en Penco. Pero poco a poco van incursionando nuevos misioneros. En una segunda etapa, más o menos entre el año 1600 hasta a fines del 1700, están aquí los jesuitas. Y los jesuitas en toda esta región se preocupan de continuar defendiendo a los indígenas, de eliminar las guerras lucrativas, las guerras ofensivas que tomaban a los indígenas, los esclavizaban y le daban un maltrato. Y además promueven los jesuitas los parlamentos que se daban muy seguido entre indígenas y españoles. Por toda la acción pastoral que realizan los jesuitas, el gobierno expulsó de Chile a esta congregación religiosa, que fue un duro golpe para las misiones y para la educación. Entre los jesuitas podemos destacar a un gran misionero que fue el padre Luis de Valdivia. Él era superior de la congregación religiosa de la Compañía de Jesús en Chile. Y él impulsó aquí en la región el trabajo misionero. Por ejemplo, la preocupación de aprender el idioma, de tener textos con lengua mapuche, mapudungún. En el 1700 en adelante reingresan los franciscanos creando las escuelas misionales y los conventos misionales en las pequeñas villas que ya se estaban creando. Y así prácticamente en el siglo XIX
en todo el siglo XIX, se crearon los conventos en Angol, en Victoria, en Lumaco, en Carahue, en Nueva Imperial, en Lautaro, en Temuco, en todos los poblados que había en la región. Y comenzaron a crearse también las primeras parroquias. Todo este sector dependía de la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Concepción. Y se crea la primera parroquia en Angol a fines del siglo XIX. Esa parroquia de Angol prácticamente toma hasta Temuco. Se hace necesario, por lo tanto, crear una nueva parroquia, se crea la parroquia de Temuco. El primer párroco de Temuco después fue nombrado obispo auxiliar de Concepción y luego fue nombrado gobernador eclesiástico de Temuco hasta el año 1919. El 18 de octubre se crea la diócesis San José de Temuco y el primer obispo será el último gobernador eclesiástico que hubo en la zona. Desde el río Renaico por el norte, provincia de Malleco, y el río Cautín e Imperial por el sur, tomando parte de la provincia del Cautín. Iglesia diocesana que puede contar con la sucesión en el gobierno pastoral de 7 obispos que anteceden a nuestro nuevo pastor. Innumerables sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y laicos comprometidos con el Evangelio, que como la levadura en la masa son presencia del reino en los distintos ámbitos de la vida. La vida y ministerio de nuestros pastores en esta porción del pueblo de Dios. En estos 85 años de la diócesis ha sido gobernada por 7 obispos. El primero de todos fue Monseñor Prudencio Contardo, que al momento de la instauración de la diócesis ya era obispo en calidad de gobernador eclesiástico. Él estuvo durante un periodo largo de tiempo y en 1935 llega el otro obispo, Monseñor Alfredo Silva Santiago. Él venía de la capital, había trabajado en la Universidad Católica y en ese momento la acción católica era un elemento muy importante y él vino precisamente a trabajar acá y le dio mucho auge durante ese tiempo a la acción católica general. El tercer obispo fue Monseñor Augusto Salinas Fuensalida, que estuvo en la diócesis por poco tiempo porque después de 1 año y 4 meses fue transferido a Santiago como obispo auxiliar. Y luego vino el obispo Alejandro Menchaca Lira, que llegó a Temuco en el año 1941 y ha sido el obispo que más conocí yo precisamente porque me confirmó, me mandó al seminario y posteriormente me ordenó de sacerdote. A él le tocó durante su periodo algunas situaciones un poco especiales, como el terremoto del año 60 que destruyó y dejó inutilizada la iglesia catedral. También a él se debe la fundación de la Universidad Católica de Temuco el año 1959. Posteriormente lo sucedió Monseñor Bernardino Piñera. A él le correspondió la época del Concilio Vaticano II y justamente él participó en las 4 sesiones del Concilio Vaticano en calidad de obispo de Temuco. Fue la época de mayor efervescencia en la parte pastoral y donde hubo ciertamente una dinámica muy grande que se recuerda de una manera muy particular, haciendo que de muchas partes del mundo incluso vinieran a la diócesis para ver los ensayos pastorales que se estaban realizando, donde se había instaurado una especie de laboratorio pastoral que traía mucha importancia para mucha gente. Después de Monseñor Bernardino Piñera, que estuvo 17 años en la diócesis, vino Monseñor Sergio Contreras Navia, que estuvo 23 años en calidad de obispo y trabajó muchísimo en toda la actividad diocesana y pastoral, dando especial énfasis a las comunidades eclesiales de base y en la construcción de muchas capillas en barrios y en lugares de campo, llegando a bendecir la número 200 durante el periodo de su gobierno.
Finalmente, el séptimo obispo es el actual, Monseñor Manuel Camilo Vial, que llegó a la diócesis el año 2001. Como diócesis, tenemos un compromiso en esta tierra de la Araucanía con los que más sufren, en una región marcada por la pobreza, por los bajos índices de rendimiento en educación, con una imperante vocación de interculturalidad. Por tanto, tenemos grandes desafíos que no podemos desatender, en los cuales como Iglesia debemos estar más presentes que nunca, ya que la Iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, que peregrina en cada lugar, debe encarnarse al modo de Cristo en las realidades e identificarse con los que Jesús se identificó, los enfermos, leprosos, pecadores, en definitiva con todos aquellos que estaban al margen de esa sociedad. Hoy también nosotros debemos identificarnos como Él, con todos los que al igual que ellos sufren en esta región. Son muchos los acontecimientos que marcan estos años de historia, desde 1925. Por ello, queremos dar gracias a Dios, quien mediante su Espíritu Divino guía, fortalece y hace fecunda esta iglesia de San José, que peregrina en esta región de la Araucanía. Junto a nuestras comunidades y parroquias, congregaciones, colegios y movimientos, les invitamos a elevar una acción de gracias a Dios por esta iglesia diocesana de Temuco y por su nuevo pastor, Monseñor Héctor Vargas. Desde Los Sauces, bienvenido, Monseñor Héctor. Desde Nahuantúa, Bienvenido, don Héctor. Desde Renaico, bienvenido, Monseñor Héctor. Desde La diócesis San José de Temuco recibe a su nuevo pastor. Bienvenido, Monseñor Héctor Vargas Bastidas.